La política madrileña vuelve a temblar. Y esta vez, el epicentro no está en una votación, ni en un pleno, ni en una comparecencia parlamentaria. Está en una investigación periodística que ha desatado un estallido informativo de dimensiones difíciles de contener y que apunta directamente al entorno más íntimo de Isabel Díaz Ayuso. Un escándalo que, según informaciones publicadas y análisis de distintos periodistas, amenaza con convertirse en la mayor crisis política del ayusismo desde su llegada al poder. En las últimas horas, lo que parecía un caso más sobre irregularidades administrativas ha mutado en algo mucho más grave. Se habla de una supuesta identidad falsa, de trabajos ocultos para Quirón, de juicios pendientes, de ramificaciones empresariales internacionales y de movimientos judiciales de última hora que, según analistas, podrían estar siendo utilizados para desviar el foco mediático y contener el daño político del llamado ya por muchos como el escándalo del clan Ayuso. Nada de esto surge en el vacío. El contexto es clave. Quirón Salud, uno de los grandes gigantes de la sanidad privada, lleva años beneficiándose de contratos millonarios con la Comunidad de Madrid. Contratos que forman parte del modelo sanitario impulsado por los gobiernos del Partido Popular, primero con Esperanza Aguirre, después con Cristina Cifuentes y hoy con Isabel Díaz Ayuso. Un modelo duramente criticado por la oposición y por amplios sectores sociales, pero defendido con uñas y dientes desde Sol. Y ahora, en medio de ese contexto, el foco se posa sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Según informaciones difundidas por distintos medios y analizadas en programas de máxima audiencia, se le atribuyen trabajos no transparentes para Quirón, el uso de una supuesta identidad falsa y una red de actividades empresariales que están siendo examinadas por la justicia, siempre según fuentes periodísticas y a la espera de lo que determinen los tribunales. El impacto ha sido inmediato. Mañaneros 360 se ha convertido en uno de los principales escenarios donde se está diseccionando este escándalo. Allí, Javier Uriz ha puesto sobre la mesa información de última hora que apunta a actividades opacas, a beneficios económicos procedentes de dinero público y a un entramado que, según analistas, no puede entenderse sin el contexto político que lo rodea. Pero el golpe más demoledor ha llegado cuando el análisis ha ido más allá de Madrid. Cuando se ha empezado a hablar de Miami. De sociedades, de ensoñaciones empresariales, de referentes culturales ligados a la corrupción organizada en el imaginario colectivo. Siempre con una cautela jurídica imprescindible, pero también con una pregunta que ya resuena en la opinión pública. ¿Qué hacía exactamente la pareja de Ayuso y con quién estaba relacionada su actividad? El propio Javier Ruiz ha protagonizado uno de los momentos más virales al lanzar un zasca demoledor comparando el relato que intenta construirse con la estética de Miami Vice, esa serie icónica de los años 80 que hoy vuelve a aparecer como metáfora incómoda de poder, dinero y opacidad. Una comparación que ha hecho estallar las redes y que ha elevado el escándalo a categoría nacional. Mientras tanto, el Partido Popular intenta contener la hemorragia. Según fuentes cercanas a Génova 13, el malestar ha llegado hasta Alberto Núñez Feijóo, que observa con creciente preocupación cómo el caso Ayuso vuelve a poner al PP en el centro de un huracán ético y político. En Madrid, la crisis interna es ya inocultable. En la dirección nacional, el nerviosismo crece. Analistas como Sara Santaolalla, Euprepio Padula y Javier Gallego coinciden en algo esencial. Este caso ya no es solo un problema de imagen para Ayuso. Es un problema estructural para el Partido Popular. Porque afecta a su discurso sobre la gestión, sobre la corrupción, sobre la supuesta superioridad moral con la que intenta confrontar al gobierno de Pedro Sánchez y a la izquierda parlamentaria. Y porque vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda, la frontera difusa entre lo público y lo privado cuando gobierna el PP en Madrid. La presidenta madrileña ha reaccionado con su estrategia habitual: victimismo, ataque a los medios, acusaciones de persecución política. Pero esta vez, el ruido es demasiado fuerte. Las informaciones se acumulan. Los análisis se multiplican. Y la sensación de que algo muy serio se está intentando tapar empieza a calar en la ciudadanía.
No estamos ante un simple escándalo personal. Estamos ante un caso que cuestiona un modelo de poder. Un modelo donde la sanidad pública se debilita mientras algunos hacen negocio. Un modelo donde el entorno del poder aparece una y otra vez ligado a polémicas económicas. Y un modelo que, cuando se ve acorralado, busca cambiar el foco a cualquier precio. Esto acaba de empezar. Y lo que viene puede ser aún más grave. 1. El origen, la información del diario y la identidad supuestamente falsa. Todo comienza cuando un diario de ámbito nacional publica informaciones según las cuales Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, habría utilizado una supuesta identidad falsa en determinados entornos profesionales. Esta revelación no aparece aislada, va acompañada de documentación, referencias cruzadas y un relato que apunta a irregularidades de carácter administrativo y mercantil, siempre según lo publicado por el medio y a la espera de pronunciamientos judiciales. En un primer momento, el entorno de Ayuso intenta restar importancia a la información. Se habla de errores, de exageraciones, de ataques políticos. Pero la estrategia dura poco, porque empiezan a surgir nuevos datos que amplían el foco. 2. El papel de Quirón, trabajos ocultos y beneficios públicos. La investigación periodística y el análisis posterior en programas como Mañaneros 360 ponen el acento en un elemento clave: Quirón Salud. Según lo expuesto por Javier Uriz, González Amador habría realizado trabajos no transparentes para el Grupo Sanitario, una empresa que mantiene una relación estructural con la Comunidad de Madrid a través de contratos, conciertos y derivaciones financiadas con dinero público. Aquí el contexto es fundamental. Quirón no es una empresa cualquiera. Es uno de los grandes beneficiarios del modelo sanitario privatizado impulsado por los gobiernos del PP en Madrid. Un modelo que ha supuesto miles de millones de euros en recursos públicos canalizados hacia empresas privadas. Por eso, cuando aparece el nombre de la pareja de la presidenta vinculado a esa empresa, la sospecha política se dispara, incluso aunque las responsabilidades penales, si las hubiera, estén aún por determinar. 3. Los juicios pendientes y el frente judicial abierto. A este escenario se suman referencias a procedimientos judiciales pendientes que afectarían a González Amador, siempre según informaciones difundidas por periodistas especializados y analistas en plató. No se trata de sentencias firmes, sino de causas abiertas, de procesos en marcha que, por sí solos, ya sitúan el caso en un terreno extremadamente sensible para el gobierno madrileño. La coincidencia temporal entre estas causas y el estallido informativo ha alimentado una hipótesis que se repite en los análisis: la posibilidad de que se estén filtrando o impulsando otras informaciones judiciales para desviar la atención del núcleo del escándalo. Una estrategia clásica de control de daños que, según expertos en comunicación política, suele utilizarse cuando un poder se siente acorralado. 4. Miami entra en escena, el elemento simbólico y el imaginario de la corrupción. Uno de los aspectos que más impacto ha generado es la referencia a Miami. Según lo explicado en distintos espacios mediáticos, existirían vínculos empresariales, aspiraciones o estructuras societarias relacionadas con ese enclave, un territorio que históricamente ha aparecido en numerosas investigaciones económicas internacionales. Es importante subrayarlo. Los analistas hablan de supuestas conexiones, de líneas de investigación, de indicios a examinar, no de hechos probados. Pero la mera aparición de Miami en el mapa del caso tiene un efecto devastador en términos simbólicos. De ahí el momento viral protagonizado por Javier Ruiz, cuando ironiza con la estética de Miami Vice y la figura de Sonny Crockett, utilizando la referencia cultural para desmontar el relato defensivo que intenta minimizar el escándalo. No es una acusación judicial, es una metáfora política que conecta de inmediato con el imaginario colectivo sobre corrupción, dinero y poder. 5. La reacción de Ayuso, ataque y victimismo. Frente a este alud de informaciones, Isabel Díaz Ayuso responde con su manual habitual: ataques a la prensa, acusaciones de persecución ideológica y un intento de convertir el caso en una conspiración política contra ella. Pero esta vez,
la estrategia muestra signos de agotamiento. Porque ya no se trata de una sola noticia ni de un solo medio. Son varios periodistas, varios programas y varios analistas los que coinciden en señalar la gravedad del asunto y la necesidad de explicaciones públicas. 6. Crisis interna en el PP de Madrid y alarma en Génova. Según fuentes citadas por distintos medios, el escándalo ha provocado tensiones internas en el PP madrileño. Dirigentes que hasta ahora cerraban filas empiezan a expresar preocupación en privado. Y en Génova 13, la inquietud es evidente. Se habla de malestar de Alberto Núñez Feijóo, que ve cómo el caso Ayuso vuelve a poner al PP en una posición incómoda justo cuando intenta construir un perfil de partido responsable frente al gobierno de Pedro Sánchez. El problema para Feijóo es doble. Defender a Ayuso implica asumir el desgaste del escándalo. Marcar distancias abre una grieta interna con la dirigente más poderosa del PP autonómico. 7. El análisis coral en Mañaneros 360. En Mañaneros 360, voces como Sara Santaolalla, Euprepio Padula y Javier Gallego han coincidido en un diagnóstico claro. El caso no es personal, es político. No va de una pareja, sino de un sistema de poder donde empresas privadas, dinero público y entornos personales aparecen peligrosamente entrelazados. Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es si hay delito, eso lo dirán los tribunales, sino si hay responsabilidad política. 8. El punto actual del caso. A día de hoy, el escenario es este. Hay una investigación periodística sólida. Existen causas judiciales en curso. El nombre de Quirón está en el centro del debate. La referencia a Miami ha elevado la alarma mediática. Ayuso se defiende atacando. Y el PP vive una crisis interna silenciosa. Nada está cerrado. Pero todo está en cuestión. 1. El modelo Ayuso, privatización, opacidad y confrontación. Isabel Díaz Ayuso no gobierna solo con decretos y presupuestos, gobierna con un modelo ideológico muy definido. Un modelo que entiende la sanidad como un mercado, la gestión pública como externalización y la crítica como ataque personal. En ese marco, empresas como Quirón Salud no son actores secundarios, sino pilares fundamentales del sistema. El problema aparece cuando el entorno personal de quien gobierna aparece vinculado a esas mismas empresas. No porque eso implique automáticamente ilegalidad, sino porque rompe la frontera ética que debería separar el interés público del beneficio privado. Y cuando además se habla de trabajos ocultos, identidades supuestamente falsas y procesos judiciales en curso, la alarma deja de ser ideológica para convertirse en institucional. 2. Quirón como símbolo del conflicto de intereses. Quirón Salud no es solo una empresa privada más. Es el símbolo del modelo sanitario madrileño. Durante los mandatos del PP, su peso ha crecido de forma exponencial. Más conciertos, más derivaciones, más dinero público. Y todo ello mientras la sanidad pública sufría recortes, listas de espera y falta de personal. Que ahora aparezcan informaciones que vinculan a la pareja de Ayuso con trabajos para esta empresa coloca al gobierno regional en una posición extremadamente incómoda. Porque aunque no haya condena, la sospecha política es legítima. ¿Puede gobernarse con independencia cuando el entorno íntimo se beneficia del mismo sistema que se impulsa desde el poder? 3. La estrategia del ruido, tapar el escándalo con más escándalo. Uno de los elementos más inquietantes del caso es la percepción, señalada por analistas, de que se están activando informaciones judiciales de última hora para desviar la atención. No como acusación, sino como lectura política. Cuando un escándalo amenaza con crecer, el sistema responde generando ruido, cambiando el foco, saturando el espacio mediático. Esta técnica no es nueva. Se ha visto en otros gobiernos y en otros países. Pero su uso reiterado erosiona la confianza pública. Porque transmite la idea de que la información no fluye por interés general, sino por necesidad de supervivencia política. 4. Miami como metáfora del poder opaco.
La referencia a Miami ha generado un impacto que va más allá de lo jurídico. No se trata solo de sociedades o estructuras empresariales en el extranjero. Se trata del imaginario. Miami aparece en la cultura política y mediática como sinónimo de dinero fácil, fiscalidad laxa y opacidad financiera. Cuando Javier Ruiz ironiza con Miami Vice y Sonny Crockett, no está acusando, está desnudando un relato. Está señalando lo absurdo de intentar minimizar unas informaciones que, por su simbolismo, conectan de inmediato con décadas de casos de corrupción internacional. Es una bofetada narrativa que deja al descubierto la fragilidad del discurso defensivo. 5. El PP ante el dilema, Ayuso o la credibilidad nacional. Para Alberto Núñez Feijóo, este caso es un auténtico campo minado. Ayuso no es una dirigente cualquiera. Es el principal bastión electoral del PP y una figura con poder propio. Pero también es un foco constante de controversias que chocan con el perfil moderado que Feijóo intenta proyectar. Según fuentes cercanas a Génova, el malestar existe. Porque cada nuevo escándalo madrileño arruina semanas de estrategia nacional. Y porque defender a Ayuso sin matices implica asumir un coste que ya empieza a ser difícil de justificar incluso internamente. 6. El papel del periodismo frente a la propaganda. En este escenario, el papel de periodistas como Javier Uriz, Javier Ruiz, Sara Santaolalla, Euprepio Padula y Javier Gallego cobra una importancia central. No están sentenciando, están preguntando. No están acusando, están contextualizando. Y eso, en una democracia sana, es imprescindible. El contraste entre el trabajo periodístico y la respuesta política es evidente. Mientras unos aportan datos, análisis y matices, otros responden con ataques genéricos y victimismo. Esa asimetría debilita al poder y refuerza la percepción de que algo no se está contando. 7. La ciudadanía y el hartazgo acumulado. Más allá de los platós, hay un elemento decisivo, el cansancio social. Madrid lleva años encadenando escándalos relacionados con contratos públicos, comisiones, privatizaciones y entornos personales del poder. Cada caso, por separado, podría explicarse. Pero todos juntos dibujan un paisaje preocupante. La ciudadanía empieza a preguntarse si este modelo es sostenible. Si la sanidad puede seguir siendo un negocio para unos pocos. Y si el poder político puede seguir respondiendo con arrogancia cuando se le piden explicaciones. 8. Un escándalo que no se va a apagar. Este caso no se resolverá con un comunicado ni con una entrevista cómoda. Porque no va de imagen, va de estructura. Y las estructuras solo se desmontan con transparencia, explicaciones y, si procede, responsabilidades. Ayuso puede resistir mediáticamente. El PP puede intentar contener el daño. Pero la pregunta sigue ahí, intacta. ¿Quién gana con este modelo y quién paga el precio? Televisión 1. Los medios elevan el tono. Esto ya no es ruido. En las principales televisiones, el tratamiento informativo ha cambiado de forma notable. Lo que al principio se abordaba con cautela ahora se presenta como un caso estructural, con análisis largos, conexiones entre informaciones y un enfoque claramente crítico con la respuesta del poder. Programas como Mañaneros 360 han marcado la agenda. La intervención de Javier Uriz detallando los trabajos ocultos del novio de Ayuso para Quirón ha sido uno de los momentos más comentados del día. A partir de ahí, otros espacios han recogido el guante y han empezado a atar cabos. Identidad supuestamente falsa, contratos públicos, procesos judiciales abiertos y ramificaciones internacionales. El consenso mediático empieza a ser claro. Esto no se apaga con un desmentido. Periódico 2. Prensa escrita, crisis del ayusismo. La prensa digital y escrita ha sido aún más explícita. Editoriales y columnas hablan ya de crisis política, de fin de ciclo del ayusismo y de un escándalo que supera con creces lo personal. Titulares que incluyen palabras como opacidad, conflicto de intereses,
modelo sanitario y dinero público se repiten en distintas cabeceras. Incluso medios tradicionalmente prudentes con Ayuso admiten que la acumulación de informaciones es difícil de sostener sin explicaciones detalladas. El foco se ha desplazado. Ya no se pregunta si la noticia es incómoda, sino porque no se dan explicaciones claras. Megafonía 3. El PP, a la defensiva y sin relato. Dentro del Partido Popular, la reacción ha sido reveladora. No hay un mensaje único. No hay una defensa coordinada. Hay silencios, matices contradictorios y un nerviosismo que se filtra a través de fuentes internas. En Madrid, algunos dirigentes guardan silencio absoluto. En Génova, según fuentes citadas por varios medios, el malestar de Alberto Núñez Feijóo es evidente. No por un detalle concreto, sino por el daño acumulado que este caso provoca al intento de proyectar una imagen de partido serio y preparado para gobernar España. El problema es que Ayuso no es una dirigente cualquiera. Es el principal activo electoral del PP y cada escándalo que la rodea es una bomba de relojería para la dirección nacional. Edificio de estilo clásico 4. La oposición ve confirmadas sus advertencias. Desde la oposición madrileña y estatal, la reacción ha sido contundente pero medida. Más Madrid y el PSOE insisten en que no se trata de atacar a una persona, sino de exigir responsabilidades políticas y transparencia. Dirigentes progresistas recuerdan que llevan años denunciando el modelo de privatización sanitaria y la concentración de contratos en grandes empresas como Quirón. Y que ahora, con el entorno personal de Ayuso en el foco, las advertencias adquieren una nueva dimensión. Desde el gobierno de Pedro Sánchez, el mensaje es claro: respeto a la justicia y exigencia de explicaciones. Sin estridencias, pero con firmeza. Teléfono móvil 5. Redes sociales, indignación y memoria. En redes sociales, la reacción ha sido masiva. El nombre de Ayuso vuelve a situarse entre las principales tendencias, acompañado de referencias a Quirón, Miami y dinero público. Pero hay algo nuevo: memoria colectiva. Usuarios recuerdan casos anteriores, contratos polémicos, residencias durante la pandemia, privatizaciones. El escándalo actual no se percibe como un hecho aislado, sino como otro capítulo de una larga historia. El zasca de Javier Ruiz con la referencia a Miami Vice ha sido uno de los momentos más compartidos, precisamente porque conecta ironía, crítica política y cultura popular de forma demoledora. Globo terráqueo que muestra Europa y África 6. Impacto más allá de Madrid. El caso ya no es madrileño. Es nacional. Porque afecta al principal partido de la oposición, a su líder y a su credibilidad. Analistas advierten de que el escándalo puede tener consecuencias en futuros debates electorales, donde el PP intenta presentarse como alternativa limpia y responsable. Cada vez que Feijóo hable de corrupción, este caso aparecerá como un espejo incómodo. Fuego 7. La ciudadanía exige algo simple: explicaciones. Más allá de la polarización política, hay una demanda transversal: explicaciones claras. No ataques a la prensa. No victimismo. No teorías conspirativas. Explicaciones. La gente quiere saber. ¿Qué hacía exactamente la pareja de Ayuso? ¿Qué relación tenía con Quirón? Si hubo beneficio privado con dinero público. ¿Y por qué el gobierno madrileño responde con ruido en lugar de datos? Balanza 8. Conclusión de la reacción mediática y social. La reacción mediática y social deja un mensaje inequívoco. Este escándalo ha superado el punto de no retorno. El relato oficial está roto. El silencio ya no protege. Y la presión solo va a aumentar. Lo que está en juego no es una carrera política individual. Es la confianza en las instituciones. Cierre reflexivo y llamada a la acción, parte 5. Muy largo tono moral, reflexivo y político cierre, contundente estilo izquierda sin fronteras. Hay escándalos que se intentan apagar con ruido.
otros, con silencio. Y algunos, los más peligrosos para el poder, con ataques furibundos a quien hace preguntas incómodas. Pero este caso ya ha cruzado un umbral del que no se vuelve atrás. Lo que rodea al entorno de Isabel Díaz Ayuso no es una anécdota personal ni una polémica fabricada. Es la expresión de un modelo político que ha gobernado Madrid durante años: privatización de lo público, concentración de contratos en grandes empresas, opacidad en las relaciones entre poder y negocio y una arrogancia institucional que confunde mayoría parlamentaria con impunidad. La aparición reiterada del nombre de Quirón Salud, los indicios de trabajos no transparentes, la referencia a identidades supuestamente falsas, los procesos judiciales abiertos y las ramificaciones internacionales que empiezan a asomar en el debate público no son piezas aisladas. Son síntomas. Síntomas de un sistema donde el dinero público circula siempre en la misma dirección y donde el entorno del poder parece moverse con una comodidad inquietante. La reacción de Ayuso lo confirma todo. No hay explicaciones detalladas. No hay documentación sobre la mesa. No hay voluntad de aclarar. Hay victimismo, ataques a la prensa y una huida hacia adelante que ya no convence ni a parte de los suyos. Porque cuando el ruido es constante, suele ser para tapar algo. Y cuando el poder grita, es porque siente que pierde el control del relato. Este caso también interpela directamente al Partido Popular y a su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. No se puede aspirar a gobernar España prometiendo regeneración mientras se guarda silencio ante escándalos que afectan al núcleo duro del partido en Madrid. No se puede exigir explicaciones a otros mientras se esquivan las propias. La credibilidad no se proclama, se demuestra. Pero más allá de nombres y siglas, lo que está en juego es algo mucho más profundo: la sanidad pública, la ética institucional y la confianza ciudadana. Cada euro que se desvía a intereses privados sin control es un euro que falta en hospitales, en personal sanitario, en atención digna. Y cada silencio ante un escándalo erosiona un poco más la democracia. El periodismo que ha destapado este caso no ha condenado a nadie. Ha hecho lo que debe hacer en una sociedad libre: preguntar, investigar y contextualizar. Y eso, hoy, es más necesario que nunca. Porque frente a la propaganda, la verdad avanza despacio, pero avanza. Este escándalo no se cerrará con una entrevista amable ni con un cambio de tema. Se cerrará con explicaciones, con transparencia y, si corresponde, con responsabilidades políticas. Todo lo demás es ruido. La ciudadanía no pide milagros. Pide honestidad. Pide que el poder no se comporte como un cortijo. Pide que quien gobierna recuerde que está ahí para servir, no para servirse. Y mientras haya preguntas sin respuesta, este caso seguirá vivo. Porque la verdad no entiende de mayorías absolutas ni de titulares comprados. La verdad se abre paso. Porque la verdad no se grita, se demuestra. Dale like, suscríbete y comparte para que la voz del pueblo siga llegando a todos.